Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, del curso NIF para las pymes. Somos el equipo número 3. En esta ocasión tenemos el gusto y el agrado de abordar el tema costos por préstamos, que lo encontramos en la sección número 25. Esta norma trata específicamente sobre la contabilidad de los costos por préstamos, donde la norma nos dice que son costos por préstamos los intereses, así como los otros costos en los que incurre una entidad que tome fondos prestados. Asimismo, los costos por préstamos incluyen las diferencias de cambios, las que proceden de préstamos en moneda extranjera. Reconocimiento. Estos costos por préstamos son gastos que, de acuerdo a lo que indica la sección número 25, se deberá de reconocer en resultados. Información a revelar. De acuerdo a la sección 25, nos dice de que estos gastos totales por intereses deben ser revelados, siempre y cuando estos pasivos financieros no estén al valor razonable y que estos costos financieros estén en el método del interés efectivo. Asimismo, tenemos el agrado de abordar el tema impuestos a las ganancias, que la encontramos en la sección número 29. De acuerdo a la sección número 29 de las NIF para las pymes, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros, siempre que estén basados en ganancias fiscales. Estos importes fiscales reconocidos incluyen lo que son los impuestos corrientes y los diferidos. Reconocimiento y medición de los impuestos corrientes. La sección 29 nos dice de que una entidad deberá reconocer un pasivo por impuestos corrientes si el importe pagado correspondiente al periodo corriente y, y periodos anteriores y que excedan el importe por pagar de estos mismos periodos, y que reconocerá un activo por impuesto corriente por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. De acuerdo a la norma, a la sección 29 nos dice que se medirá un pasivo o un activo por impuesto corriente a los impuestos que se esperen pagar o recuperar usando las tasas impositivas de la legislación aplicable, que en este caso en nuestro país el impuesto sobre la renta. De acuerdo a la sección número 29, nos dice de que una entidad reconocerá un activo o un pasivo por impuesto diferido, por el impuesto por recuperar o por pagar, según sea el caso, en periodos futuros, como resultado de sucesos pasados. Reconocimiento de impuestos diferidos. Principio de reconocimiento general. Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Esto surge de la diferencia entre importes reconocidos por activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. También la norma nos habla de activos y pasivos cuya recuperación o liquidación no afectará las ganancias fiscales. No surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo por este tema. Base fiscal. La entidad determinará la base fiscal de acuerdo con la legislación que se haya aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminada. También nos habla de la base fiscal de un activo y esta dice que se considerará igual al importe en libros, y la base fiscal de un pasivo sin resultados imponibles en periodos futuros, lo cual consideraremos que sería una base fiscal a cero. Diferencias temporarias. Estas surgen cuando existe una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales, en el reconocimiento inicial o en el momento en que se crea una base fiscal para esas partidas que tienen una base fiscal pero que no se reconocen como activos y pasivos. También cuando existe una diferencia entre los importes en libros y la base fiscal que surge tras el reconocimiento inicial, el ingreso o gasto se reconoce en el
otro resultado integral o en el patrimonio de un periodo sobre el que se informa, pero se reconoce en ganancias fiscales en otro periodo diferente. También se da cuando la base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el importe de libros del activo o pasivo de ningún periodo. Pasivos y activos por impuestos diferidos. Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales que se espere que incrementen las ganancias fiscales en el futuro y cuando se trate de un activo cuando la entidad espere que reduzcan las ganancias fiscales en el futuro. También nos habla que un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas, así como créditos fiscales no utilizadas hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Diferencia temporaria deducible. La norma nos indica que se reconocerá un activo por impuestos diferidos en la medida en que sea probable disponer de ganancias fiscales futuras para utilizar dichas diferencias temporarias deducibles. Salvo que dichas diferencias temporarias deducibles resulten del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo de una transacción que no sea una combinación de negocios o en el momento que fue realizado no afectó ni la ganancia ni a la pérdida fiscal. Reversión de diferencias temporarias deducibles. La norma nos indica que dará lugar a deducciones en la determinación de ganancias fiscales de periodos futuros, siempre que existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente. Cuando se dé el caso, se planifica la reversión se espere realizar en el mismo periodo o bien en periodos en los que una pérdida fiscal surgida por un activo por impuestos diferidos pueda ser compensada. Cuando la cuantía es insuficiente, se reconocerá un activo por impuestos diferidos cuando sea probable tener suficientes ganancias fiscales o bien cuando la entidad tenga la oportunidad de aprovechar la planificación fiscal para crear ganancias fiscales en periodos oportunos. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Dice que se reconocerá un activo por impuesto diferido cuando sea probable compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores pérdidas o créditos fiscales no utilizados o se prevea tener ganancias fiscales futuras. Para esto se considerará si la entidad tiene suficientes diferencias temporarias imponibles, si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales, si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables o bien si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Esta se realizará al final de cada periodo sobre el que se informa cuando sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación de los activos por impuestos diferidos. Las inversiones y las participaciones en negocios conjuntos normalmente crean diferencias temporarias, ya que el importe en libros en los estados financieros de la controladora se registran los activos netos de una subsidiaria. Estas diferencias temporarias surgen normalmente por la existencia de ganancias no distribuidas dentro de las subsidiarias, sucursales o asociadas. También por las diferencias de cambio al ubicarse en distintos países las sucursales y la controladora en otra. También por una reducción en el importe en libros de las inversiones hasta su importe recuperable. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se medirán utilizando las tasas impositivas y la legislación fiscal cuando se hayan aprobado métodos de cálculo a la fecha de la presentación. Cuando existan varias tasas impositivas, una entidad medirá los activos y pasivos por impuestos diferidos a las tasas promedio que se hayan aprobado. El importe en libros de un activo por impuesto diferido deberá de revisarse al final de cada periodo sobre el que se informa. Una entidad no debe de descontar los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. El impuesto a las ganancias es pagadero a una tasa menor o mayor, ya sea sobre la ganancia neta
o sobre la ganancia acumulada. Se deben de medir los impuestos corrientes y diferidos a la tasa impositiva que sea aplicable a las ganancias no distribuidas hasta que se reconozca un pasivo para poder pagar un dividendo. Cuando una entidad pague dividendos a sus accionistas, puede estar obligada a pagar un porcentaje de los dividendos al ente fiscalizador. Los montos que sean pagados o que estén por pagar por concepto de dividendos se reconocerán al patrimonio como parte de estos. Buenos días a todos. Continuando con la exposición, llegamos al tema de presentación. La norma nos dice sobre la distribución en el resultado integral y en el patrimonio que una entidad debe de realizar un reconocimiento del gasto por los impuestos en el mismo componente del resultado integral total o en patrimonio, en función de la transacción u otro suceso que diera lugar al gasto por impuestos. En tanto al tema de distinción entre partidas corrientes y no corrientes, la norma nos dice que conociendo que una entidad puede presentar su estado de situación financiera en secciones separadas de activos y pasivos corrientes y no corrientes, la entidad no debe clasificar ningún activo o pasivo por impuestos diferidos como activo o pasivos corrientes. En tanto al tema de compensación, una entidad realizará compensación solo si tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes y puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tenga planes de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Solo de esta forma se podrá realizar una compensación de los activos y pasivos por impuestos corrientes o los activos y pasivos por impuestos diferidos. Llegando al tema de la información a revelar, para la sección 29, una entidad debe revelar información que permita que los usuarios de los estados financieros puedan realizar dos acciones. Primero, evaluar la naturaleza y segundo, verificar el efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y los impuestos diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos. También una entidad debe revelar separadamente los principales componentes del gasto o de los ingresos por impuestos. Estos pueden ser el gasto o ingresos por impuestos a las ganancias corrientes, cualquier ajuste de los impuestos corrientes del periodo presente o de los periodos anteriores, el importe del gasto o ingresos por impuestos diferidos relacionados con el nacimiento y la reversión de diferencias temporarias, también el importe del gasto o ingresos por impuestos diferidos que estén relacionados con cambios en las tasas fiscales o con la aparición de nuevos impuestos, el importe de los beneficios de carácter fiscal procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias que no hayan sido reconocidos en periodos anteriores. La entidad también debe revelar los importes que no han sido compensados y las razones por las que la aplicación del requerimiento involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado. Esto solo se realizaría si una entidad no compensa activos y pasivos por impuestos de acuerdo con lo comentado en el tema de compensación, porque no puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que tiene previsto liquidarlos sobre una base neta o realizarlos de forma simultánea.